Hola a todos y todas. Esta es la clase 2 de Geología Estructural de la Universidad de Buenos Aires y vamos a ver unos elementos estructurales básicos, cierta terminología que vamos a necesitar para ir desarrollando el resto de las clases. En la clase introductoria habíamos visto este diagrama ya, que está tomado de José Cortés, del profesor que estaba antes que yo a cargo de la materia. Y decíamos que nuestro objeto de estudio son las estructuras geológicas. Nosotros estudiamos las secuencias ya deformadas y decíamos que el proceso geológico en realidad iba al revés de como nosotros lo estudiábamos. Se había iniciado con una secuencia subhorizontal no deformada, a la cual se le aplican fuerzas y esfuerzos, se produce deformación y tenemos como resultado las estructuras tectónicas que nosotros estamos estudiando. Lo que vemos es que existen sedimentos y rocas con marcadores, es decir, existe, por ejemplo, en el cuerpo original, en la secuencia original, existen niveles sedimentarios que se pueden reconocer. Por ejemplo, acá hay alguna secuencia más fina, más pelítica o limosa, de color más oscuro, y después vemos algunos niveles guía de color más blanquecino, que pueden ser areniscas o carbonatos. Esos ya son marcadores estratigráficos, y seguramente cuando nosotros vemos en mayor detalle acá adentro, nos metemos en estas secuencias, también vamos a encontrar estructuras sedimentarias. Y esas superficies de estratificación y estructuras sedimentarias básicamente se pueden reconocer también en la secuencia deformada. Y es importante porque a nosotros estas superficies, básicamente si la vemos como planos o como líneas en dos dimensiones, son los marcadores que a nosotros nos permiten reconstruir las estructuras geológicas. Y vamos a apuntar un poquito a eso, a ver cuáles son, en primer medida en esta clase, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos marcadores que nos sirven para después hacer una reconstrucción geométrica, y también algunas terminologías básicas en fallas y en pliegues para que cuando hablemos o cuando estemos discutiendo en las clases se entienda de qué estamos hablando. En el caso de la estratigrafía, esas superficies de sedimentación, bueno, son súper útiles para dibujar pliegues, para que podamos reconocer la presencia de anticlinales, sinclinales. También cuando esos márqueres estratigráficos se encuentran cortados, ahí nos permiten reconocer superficies de discontinuidad o fallas. Y esto no, cuando nosotros vemos secuencias sedimentarias deformadas, todo esto es muy fácil de determinar si existen buenos afloramientos o buena información geofísica indirecta, pero les aseguro que es muy difícil estudiar, por ejemplo, rocas plutónicas deformadas, grandes cuerpos ígneos. Es muy difícil, hay que hacer estudios de mucho detalle para poder ir reconociendo si están afectadas por plegamiento. Bueno, las fallas son a veces más fáciles de observar, ¿no? Y eso tiene que ver, eso es lo que nosotros llamamos, bueno, es la estratificación. Y cuando la estratificación está bien marcada y hay buenos afloramientos, eso nos permite definir claramente qué tipos de estructuras están afectando, qué tipos de deformación están afectando a esa secuencia. Acá lo que vemos en la foto de arriba es un detalle de esta más grande de acá abajo. Acá vemos esta secuencia, es la formación Río Tarde de Patagonia, del Cretácico de Patagonia. Y esta es una deformación que se conoce como intraformacional, por ejemplo, porque solo está afectando a una unidad. Recuerden la primera clase que nosotros estábamos trabajando siempre en diferentes escalas. Esta puede ser una escala más mesoscópica, digamos, y esta puede ser una escala más regional, más grande, donde ya vemos diversas unidades
que están afectadas adentro de la deformación. Vamos a ver que entonces es muy importante conocer cuál es la estratigrafía. También no solo la estratificación, que son reconocer los distintos niveles, las distintas litologías, sino la estratigrafía desde el punto de vista de la edad de las secuencias que están deformadas, para poder reconstruir, en este caso, por ejemplo, un sector de la faja plegada y corrida. Otros indicadores que son importantes son aquellos que se conocen como indicador de base techo. Aquí, por ejemplo, si nos seguimos ateniendo a lo que veníamos viendo hace un par de diapositivas, que decíamos que es importante poder ver la estratificación. Acá la estratificación está marcada con líneas amarillas porque nos permite reconocer un pliegue. Después hay otro indicador que es un poquito más de detalle, que tendríamos que reconocer cuál es la base y cuál es el techo de esta secuencia. Por ejemplo, si nosotros consideramos que esta es la parte del pliegue que está en secuencia normal, entonces la base estaría ubicada aquí, cuando nos acercamos al plano axial, que es el plano de simetría del pliegue, el sector central del pliegue. Entonces, en este limbo superior, este es un limbo del pliegue, en el limbo superior, vemos que la base de la estratificación estaría cerca del plano axial, y a medida que vamos subiendo, iríamos acercándonos hacia el techo de la secuencia. Es decir, estaríamos yendo de más viejo a más joven. Pero si estamos en el limbo bajo, en este limbo frontal que está acá abajo, la secuencia estaría al revés, es decir, estaría invertida. Aquí tendríamos el techo de la secuencia, y cuando nos vamos acercando al plano axial, vamos subiendo en topografía, digamos, cuando vamos ascendiendo, estaríamos en una secuencia invertida, porque abajo estaría el techo y hacia arriba estaría la base de la secuencia. Esto es fácil de ver, digamos, quizás no es necesario en un pliegue de este tamaño saber cuál es la base y el techo, porque básicamente vemos todos los elementos, y una vez que nosotros reconocemos el plano axial de este anticlinal, ya sabemos que desde ese plano axial, alejándonos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, vamos a estar yendo de base a techo de la secuencia, de base a techo de la secuencia. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en un ejemplo como esta de acá abajo, donde también se trata de un pliegue anticlinal muy apretado? Los dos limbos se encuentran prácticamente subhorizontales, y nosotros estamos trabajando sin la posibilidad de ver el pliegue como estamos viéndolo en esta foto. Si estuviéramos caminando sobre el mismo pliegue, para nosotros darnos cuenta de cuándo estamos pasando de un limbo del pliegue hasta el otro limbo del pliegue, y pasando entonces por el plano axial, tenemos que reconocer que se invierte entonces el sentido de base a techo de la secuencia. Veamos los ejemplos entonces que tenemos para reconocerlo, pero antes puedo hacer un dibujo. A ver. Entonces en este pliegue, lo que hago es divido al pliegue en ese eje de geometría, en ese plano de simetrías que es el plano axial, y ahí tengo dividido los dos limbos. Entonces lo que yo les decía es que si consideramos que los dos limbos del pliegue tienen la misma inclinación, y consideramos que este es el que tiene el limbo que está en la secuencia correcta, nosotros vamos a ir ascendiendo acá de base a techo de la secuencia estratigráficamente, de más viejo a más joven. Pero cuando pasemos del otro lado, eso se va a invertir, o sea que acá está la base y hacia abajo está el techo. Eso quiere decir que todos los markers estratigráficos
que nosotros podamos reconocer acá de base techo, cuando estemos en este limbo inferior, van a estar invertidos. Y entonces vamos a ver cuál. Aquí tenemos ejemplos de algunas estructuras sedimentarias que se utilizan para reconocer base-techo. Por ejemplo, secuencias entrecruzadas en ambientes fluviales y la estratificación se hace tangencial hacia la base. Esa estratificación tiene mayor ángulo hacia el techo y a medida que nosotros seguimos esa línea hacia la base, va disminuyendo su inclinación hasta hacerse casi paralela a la base. Acá tenemos varios forset y se repite lo mismo. Mayor inclinación hacia el techo que va disminuyendo tangencialmente hacia la base. Aquí a la izquierda para secuencias fluviales y acá hacia la derecha en secuencias eólicas. Sucede lo mismo. Mayor inclinación, cuando nos acercamos a la base se hace tangencial. Eso quiere decir, yo acá abajo lo único que hice fue rotar 180 grados la foto, entonces nos vamos a dar cuenta cuando la secuencia esté invertida porque nosotros seguimos la estratificación en esta laminación y se hace tangencial paralela hacia la base. Con eso en el ejemplo de la izquierda, tómense un rato para ver cuál sería un indicador para saber si la base de los estratos está hacia la izquierda o hacia la derecha. Acá en este otro ejemplo es bastante más sencillo de ver porque tenemos ya sea estructuras de flujo o de carga en la base de la secuencia, así que esta es bastante clara que esta es la base y después hacia arriba está el techo, porque tenemos estas estructuras básicamente que nos están indicando muy bien la base. Así que podemos decir que la secuencia está en posición, digamos, de base a techo. Pero acá en el ejemplo a la izquierda, básicamente si no tenemos algún indicador, si no nos encontramos algún indicador estratigráfico, no podríamos saber cuál es la base y el techo de esta secuencia. Bueno, yo por ejemplo, veamos por ejemplo lo que se puede ver en este banco de arenisca, que hay una superficie erosiva en la base de este banco de areniscas. En este caso tenemos la base erosiva, el techo plano, y por lo tanto podemos determinar que esta es la base y hacia la izquierda se encuentra el techo de la secuencia. Hay numerosas estructuras sedimentarias que nos permiten reconocer lo mismo. Acá tenemos una descripción, es una tabla con la descripción de cada una de ellas, de las estructuras sedimentarias más importantes, que como estructuras primarias nos permiten conocer cuál es la base y cuál es el techo de la secuencia. Entonces, a pesar de que estemos en terrenos súper deformados, con pliegues muy apretados y recumbentes, estos indicadores nos van a permitir reconocer en qué posición, en cuál limbo de la estructura nos estamos encontrando. Los fósiles, por ejemplo, pueden ser unos marcadores de la deformación muy efectivos. En este caso vemos los belemnites, que tienen una espiga en la cola que se suele preservar en el registro sedimentario. En el caso de acá abajo, en este ejemplo, hubo una extensión de la corteza, acá evidentemente actuó un sistema de esfuerzos extensional, que en la clase introductoria decíamos que se caracterizaba por un sigma 1 vertical, un sigma 3 horizontal, y el efecto final era un alargamiento, una extensión de la corteza, o sea que pasábamos
desde un largo inicial determinado a un largo final que era más extenso. Había un aumento en la longitud, en la longitud horizontal. Entonces los belemnites son súper útiles acá porque lo tenemos preservado en oscuro. Estos fragmentitos oscuros son el belemnite original. Y después acá hay un relleno que puede ser de cuarzo, de calcita o de yeso, que fue completando el espacio a medida que se iba extendiendo y rompiendo el belemnite original. Acá, bueno, es todo un proceso que vamos a aprender en detalle, lo que vemos acá, que se llama boudinage, en el cual se encuentra involucrado un tipo de fracturación que se llama fracturas tensionales y una deformación frágil dúctil. Bueno, una serie de cuestiones que vamos a ver en mayor profundidad en la teórica de deformación, pero fíjense algo muy básico, que si nosotros podemos reconocer los fragmentos del belemnite original que acá abajo están pintados en blanco, bueno, el largo inicial de esa secuencia lo podríamos obtener sumando los diferentes segmentitos del belemnite. O sea que si sumamos el largo total de cada uno de los segmentos, vamos a tener la longitud inicial de esta fotografía, y la longitud final, mira, bueno, la longitud final es básicamente lo que siempre medimos nosotros en la naturaleza, ¿no? Lo que tenemos que calcular o estimar es la longitud inicial. Acá esto me lo inventé yo, porque también es para un belemnite, pero nada más como ejemplo, que hay muchos fósiles que tienen una relación de simetría o un ratio entre el ancho y el largo de ese fósil que se mantiene constante. Entonces, en este ejemplo que yo me inventé, en el cual a partir de una longitud inicial eso sufre acortamiento, un elipse de esfuerzos compresivo con el sigma 1 en la horizontal, entonces lo que va a suceder es que se va a hacer el cuerpo que está acá abajo, el belemnite después de deformado, va a aumentar su ancho, perdón, sí, va a aumentar su ancho y va a disminuir su largo. Entonces, si esa relación entre ancho y largo es algo fijo en la naturaleza, nosotros vamos a poder notar qué cambió y en qué magnitud, para poder calcular de nuevo cuál fue el acortamiento que sufrió este belemnite y por lo tanto este sector que estamos estudiando. Acá otro indicador, en este caso superficie del terreno, ya en este caso para neotectónica, y nosotros podemos ver acá, para este río, podemos ver lo que son los bancos, las planicies aluvial abandonada. ¿Y qué les parece? ¿Cuál sería, digamos, cuál sería el indicador acá? Si nosotros vemos si nosotros hacemos un dibujo de la superficie, si nosotros dibujamos la planicie aluvial abandonada, veamos que en definitiva debería ser una superficie con una pendiente continua en la dirección del flujo del río. Sin embargo, acá vemos un resalto. Incluso acá con un poquito de imaginación podemos dibujar una discontinuidad. Básicamente lo que vemos es que el sector río arriba de la planicie aluvial ascendió con respecto a la planicie río abajo. Acá dibujé la discontinuidad, que sería la falla, y por lo tanto este sería el sentido, sería una falla inversa neotectónica, digamos, de actividad muy reciente, que hizo que este bloque ascendiera. Los marcadores, otros marcadores, dice, bueno, elementos estructurales previos, como pueden ser en este caso un dique. Vamos a tener la próxima teórica, que es de intrusivos como elementos estructurales. Así que aquí podemos ver, tenemos un dique que continúa después de esta superficie de discontinuidad,
continúa por arriba. Entonces, básicamente, estos son indicadores que nos permiten saber cuál es el movimiento de la falla, ¿no? Cuál es el movimiento relativo entre los dos bloques que quedan limitados por la falla. En este otro caso de acá arriba, bueno, acá está, dibujo la discontinuidad que es la falla, y bueno, este es un caso muy particular porque tenemos un clastito que está cortado, y entonces esto me permite saber que este bloque bajó y que este otro subió, ¿no? Hago el camino inverso, el movimiento es el inverso al que tengo que hacer para volver a unir los dos bloques en su posición original. Bien, hasta ahora vimos que hay indicadores estratigráficos que nos permiten reconocer pliegues. También nos permite conocer o observar superficies de discontinuidad que están cortando la estratificación. En este caso entonces podemos diferenciar como dos grandes grupos de estructura. Por un lado el plegamiento y por otro lado el fracturamiento, que incluye diaclasas en el caso de que no exista movimiento relativo entre los bloques, y fallas cuando sí, los bloques que están separados por esa superficie de discontinuidad sufren algún tipo de movimiento relativo. Utilizando la estratificación, acá tenemos un cuerpo colorado más, de un color bastante característico. Entonces podemos ver esta superficie de discontinuidad, y a partir de reconocer los markers estratigráficos podemos dibujar el movimiento relativo de los dos bloques, en este caso una falla normal. Y la idea es ahora entonces ver esas estructuras tectónicas básicas, y podemos diferenciar las diferentes clases de fracturamiento. Se diferencian con respecto a cuál es el movimiento entre los dos bloques que están separados por esa superficie de discontinuidad, y si nosotros observamos cuál es el movimiento entre ambos bloques, por ejemplo el que está arriba y el que está abajo, con respecto al frente de propagación de esa falla o de esa fractura, lo podemos diferenciar en tres modos. Acá una nota al pie de que entonces esto es independiente de si se trata de fallas inversas o normales. Veamos que aquí lo que estamos viendo es eso, es el movimiento de los dos bloques con respecto al frente de propagación. En el modo 1, en el cual decimos que se generan diaclasas, son fracturas tensionales, en este modo el movimiento es perpendicular al plano de fractura. Es decir que si tenemos el frente de propagación acá dibujado en rojo, y esta es la superficie de discontinuidad, la fractura, los dos bloques se van a alejar. El movimiento entonces es de alejamiento entre los dos bloques. Cuando existe un movimiento que es paralelo a los bloques, es decir, este movimiento, fíjense que cuando estamos en el modo 1, si nosotros definimos la superficie de discontinuidad, los bloques se alejan de manera
normal a esa superficie de discontinuidad. En cambio, en los modos 2 y 3 de fracturamiento o de fallamiento, el movimiento de los dos bloques es paralelo a la superficie de discontinuidad. Cuando el movimiento es paralelo a la superficie de discontinuidad y perpendicular al frente de propagación, decimos que estamos en un modo 2 o de deslizamiento. Y cuando el movimiento es paralelo a la superficie, el caso de las fracturas de cizalla es básicamente lo que se refiere en estructuras a escala mesoscópica o macroscópica a lo que son las fallas, ya sea normales, inversas o de rumbo, y veamos la nomenclatura que vamos a utilizar para los elementos de un bloque fallado. Y ahí los podemos clasificar de diferentes maneras a estos bloques que están separados por una superficie de discontinuidad con movimiento que es paralelo a la superficie, es decir, movimiento de cizalla, y lo podemos clasificar a estos bloques con respecto a su posición, con respecto al plano de falla. Entonces, el bloque que esté por arriba del plano de falla, a ese lo vamos a llamar bloque colgante o de techo. Yo en general uso bloque colgante. Y el bloque que queda por debajo es el bloque yaciente, basal o de piso. Por lo general voy a usar bloque yaciente. Y después, con respecto al movimiento, si el bloque bajó, va a ser el bloque o labio bajo de la falla, y si subió, va a ser el bloque o labio alto de la falla. Veamos en este caso entonces, para una falla con desplazamiento normal, acá tenemos el marker estratigráfico y que nos indica cuál fue la dirección de movimiento de ambos bloques. Entonces vemos que este es el bloque colgante o bloque de techo con respecto a la posición relativa con respecto a la falla. Está por encima del plano de falla, entonces es el bloque colgante, pero bajó. Entonces es el bloque bajo. Y el bloque que queda por debajo del plano de falla es el bloque yaciente, pero bloque alto porque quedó arriba después de que se produce el fallamiento, ¿no? En el caso de un desplazamiento inverso, una falla inversa, entonces vemos que con respecto a su posición relativa, este sigue siendo el bloque colgante. Así que desde el punto de vista geométrico, como es la definición con respecto al plano de falla es la que necesita menos datos. Simplemente nos fijamos que está por arriba del plano de falla y ya sabemos que es bloque colgante. Lo que necesita un indicador cinemático o algún indicador estratigráfico para saber que este es el que subió, entonces es el bloque alto. Y después acá abajo, este sigue siendo el bloque yaciente, pero como relativamente se quedó el movimiento relativo entre ambos bloques, este es el que está abajo relativamente, es el bloque bajo. También podemos clasificar a las fallas de acuerdo a cuál fue el movimiento relativo de sus bloques. Veamos acá el caso B, que es el que teníamos en la diapositiva anterior. Clasificamos a los bloques. Acá estas líneas son las famosas, lo que está graficado acá son las famosas estrías de falla que nos dan una idea de la dirección de movimiento de esos planos de falla, ¿no? Y vemos que estas son fallas con desplazamiento de inclinación. Lo que dice acá es que la falla tiene algún tipo de inclinación, no son fallas totalmente verticales. En este caso esta falla inclina hacia la derecha. La diferencia entre la falla de acá arriba y la de acá abajo es que en este caso el bloque colgante descendió. Entonces se trata de un desplazamiento normal. En el caso del bloque colgante que ascendió, ahí tenemos un desplazamiento inverso. Después las fallas con desplazamiento de rumbo son aquellas fallas verticales en las cuales el movimiento es paralelo a la superficie del terreno.
O sea que no hay un desplazamiento, no hay un bloque alto y un bloque bajo, dado que el movimiento es paralelo entre sí, paralelo a la superficie, entonces no hay un descenso relativo de uno con respecto al otro. Ahí lo que hacemos es, si nosotros las miramos desde arriba a esas fallas con desplazamiento de rumbo, nos fijamos cuál es el sentido relativo de estas flechitas. Entonces, fíjense, si yo hago girar el puntero tomando como referencia cuál es la dirección de movimiento de las flechitas que están acá abajo, lo estoy moviendo en un plano, perdón, en una dirección que es contraria a las agujas del reloj. Entonces ahí se dice que es un movimiento antihorario o levógiro. Por el contrario, si el movimiento fuera en la otra dirección, es un movimiento horario o dextrógiro. Eso ya lo volveremos a ver. Después hay fallas con desplazamiento oblicuo, donde el movimiento no es perfectamente perpendicular al rumbo de la falla, entonces ahí puede existir un desplazamiento normal oblicuo o desplazamiento inverso oblicuo, ahí en el caso de que se mantenga un descenso del bloque colgante o un ascenso del bloque colgante. Y después las fallas rotacionales o en tijera, bueno, es bastante común, donde tienen un punto de pivot y después van a tener, a partir de ese punto de pivot se produce la rotación y ahí yo diría que vamos a tener en un sector de la falla un desplazamiento inverso oblicuo y en el otro, perdón, al revés sería, este sería un desplazamiento normal oblicuo y acá arriba tendríamos un desplazamiento inverso. Otra característica que tiene que ver con el tema de la estratigrafía que veíamos antes, porque es importante conocer la estratigrafía que está siendo afectada por el fallamiento. Acá está en inglés, pero dice, bueno, las fallas o los corrimientos, que son las fallas inversas, lo que hacen es poner una estratigrafía vieja sobre joven. ¿Y eso a qué se refiere? Voy a dibujar. ¿Eso a qué se refiere? Si tomamos en cuenta el plano de falla, lo que vemos es que en el bloque colgante se van a poner rocas más viejas sobre rocas más jóvenes en el bloque yaciente. Y ese básicamente es el efecto que tienen las fallas inversas. Ponen viejo sobre joven. Viejo sobre joven. Si vemos el ejemplo de acá abajo, lo voy a dibujar. Bueno, ahí no me salió muy bien. Voy a redibujarlo un poquito acá y acá. Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta este plano de estratificación, vemos que claramente se trata de una falla normal. Y si nosotros le damos una edad a estos niveles, podemos decir, bueno, este es el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, de tal manera que el nivel 1 es el más viejo y el nivel 3 es el más joven. Fíjense acá, lo que hace la falla es poner un nivel 3, que es el más joven, uno de los más jóvenes, por encima del nivel 2, que es más viejo. Entonces en este caso se dice que las fallas normales ponen joven sobre viejo. Y esa es una de las características, digamos, que nos permite diferenciar a las fallas normales o inversas. Acá me gustaría igual recalcar, fíjense algo que vamos a ver más adelante, pero que las fallas inversas por lo general tienen un menor ángulo con respecto a la superficie, alrededor de unos 30-35 grados de inclinación con respecto a la superficie, mientras que las fallas normales en general tienen alrededor de unos 60 grados de inclinación. Y todo eso, digamos, ¿por qué las fallas?
Hay otra clasificación que es una clasificación geométrica, que es a las que se conoce como falla lístrica, y también en este caso no importa si se trata de una falla normal o inversa. Las características de la falla lístrica es que en superficie tiene mayor inclinación y a medida que vamos a profundidad, progresivamente va disminuyendo su inclinación. Entonces, esta es una falla lístrica normal, con movimiento normal. Tiene mayor inclinación en la superficie y después llega a un nivel de despegue, lo que se conoce como un nivel de despegue, que es una falla subhorizontal, un plano subhorizontal, en el cual queda, se dice, enraizada la falla lístrica. Entonces, veamos el ejemplo de abajo, pasa lo mismo. Tiene una determinada inclinación la falla en superficie, después acá nos acercamos a un punto de pivot donde disminuye progresivamente hasta que se vuelve subhorizontal, en lo que se conoce entonces como superficie de detachment o de despegue de esa falla. Entonces, básicamente el término falla lístrica lo vamos a utilizar bastante en las teóricas también, y de nuevo, insisto que es algo geométrico. Una falla que tiene mayor inclinación en superficie y después se vuelve subhorizontal en profundidad. No importa que se trate de una falla normal o inversa. Y lo que sí ambas, en general, ese nivel de despegue, el nivel de despegue de las estructuras, se lo considera como límite de la deformación. Es una superficie que está a una determinada profundidad, puede ser, para darles un estimado, puede ser entre 5, 10, 15 kilómetros de profundidad, y es una falla subhorizontal en la cual se van enraizando todas las fallas, en este caso inversas, pero sucede algo muy parecido en los sistemas de rift con fallas normales, ¿no? Que es el límite horizontal en profundidad de la deformación. Por encima de ese límite es que se produce el acortamiento o la extensión de las secuencias que estamos estudiando. Este es un ejemplo que les dejo para que lo dibujen y vean qué tipo de... Pueden describir acá qué tipo de fallas están afectando esta secuencia. Se las dejo a ustedes, ya hice algunos dibujitos sobre esta misma foto anteriormente, así que acá les queda para la o el que lo quiera hacer y me lo mandan por correo si quieren. Pasemos entonces, luego de haber visto algunos términos básicos y conceptos muy básicos de lo que es fracturamiento y fallamiento, veamos entonces lo que son los términos también básicos para la deformación continua, en este caso el plegamiento. En esta diapositiva podemos ver a grandes rasgos cómo es la distribución estratigráfica que se produce por los distintos tipos de plegamiento. En este caso de acá arriba, un anticlinal que tiene forma de campana. La geometría básica es una campana, y el sinclinal que es como una olla o una campana invertida. Entonces vemos que en el caso de los anticlinales, el núcleo de las estructuras concentra las rocas más viejas y a medida que nos alejamos vemos las secuencias más jóvenes. Y eso es básicamente la distribución estratigráfica de un anticlinal. En el sinclinal la distribución es inversa. En el núcleo de la estructura vemos las rocas más jóvenes y a medida que nos alejamos vemos están localizadas las estructuras más viejas. Se me ocurre de varios ejemplos que podríamos mostrar en mapa o en fotografía. Así que después voy a chequear con la gente con los chicos de trabajos prácticos a ver si ellos les van a mostrar algunos ejemplos y si no, bueno, los agregaré en alguna otra presentación. Y después lo que es un monoclinal, bueno, en el monoclinal no se pueden reconocer dos limbos para las estructuras, sino que se reconoce un solo limbo. Entonces, ese es el caso de las estructuras monoclinales.
Después hay una serie de elementos que nos sirven para hacer una descripción morfológica de los pliegues. Y esos elementos, empecemos aquí por ejemplo con la charnela, dice es la región de mayor curvatura. Tenemos un limbo y después vemos acá esta zona donde se empieza a producir la curvatura y el pasaje hacia el otro limbo. Entonces esta zona de mayor curvatura es lo que se conoce como la región de la charnela. Vemos acá que es se la puede, digamos, esa zona de charnela tiene una distribución en 3 dimensiones, ¿no? Dice, luego la línea de charnela va a ser la línea de inflexión de mayor curvatura. Entonces, cuando pasamos dentro de esa zona de charnela, cambia la dirección de inclinación y pasamos de uno a otro limbo, ese punto exacto es lo que se conoce como línea de charnela. Perdón, ese punto, si nosotros lo extendemos lateralmente, uniendo varios sectores dentro del pliegue, vemos que se genera una línea. Después la superficie axial contiene las líneas de charnela del conjunto de estratos plegados. Entonces acá la línea de charnela nosotros la definimos para una superficie estratigráfica, un nivel o un estrato. Esa línea de charnela la definimos para varios niveles y si unimos todas esas líneas nos va a generar un plano que es la superficie axial. Entonces la superficie axial del pliegue contiene las líneas de charnela, es el que además está separando ambos limbos del pliegue, ¿no? Después hay un plano de referencia, que es este de aquí. El plano de referencia es un plano imaginario que es perpendicular al plano de charnela, digamos, es perpendicular a las líneas de charnela o a la superficie axial. Y este plano puede ser útil para dibujar el pliegue o nosotros observamos este plano para después perdón, no quería perder lo que dije hasta ahora, así que voy a seguir. Nosotros utilizamos este plano de referencia para medir las inclinaciones, la dirección de inclinación de cada limbo y medir la inclinación de las superficies axiales para las clasificaciones que vienen a posterior. Después la cresta dice donde cambia dirección de inclinación, punto topográfico más alto del pliegue. Eso voy a ver si lo que es la cresta, voy a ver si después les hago un dibujo, porque acá no es fácil de distinguir. Después el eje del pliegue, eso es importante, porque dice es generador del pliegue, no tiene una posición específica. Se lo usa como sinónimo de cresta o línea de charnela, pero en general, acá está, miren, fíjense, es esta línea el eje del pliegue. Es como si fuera una batuta que nosotros la movemos siguiendo la superficie de los estratos y de esa manera nosotros podemos dibujar el pliegue. Pero no es un punto fijo. Lo que sí en general nosotros lo utilizamos como sinónimo, es decir, en la jerga habitual, nosotros más que línea de charnela, nosotros lo que utilizamos es eje del pliegue. Y vemos que la línea de charnela en este caso está horizontal, pero podría estar inclinando hacia algún lateral. Así que yo diría que el eje de los pliegues, aunque no es algo totalmente correcto, es el que nosotros utilizamos como sinónimo de línea de charnela. Y de esa manera vemos si un pliegue está abusando en alguna dirección. Bueno, y por último vemos punto de inflexión, donde cambia el sentido de la curvatura en un flanco. Acá está el punto de inflexión. Yo diría ahí que es cuando pasamos de la estructura, acá estaría el otro punto de inflexión, entonces pasamos de la estructura anticlinal a partir del punto de inflexión. En esta diapositiva, de nuevo, vemos algunos elementos de la geometría del pliegue y también alguna clasificación.
En este caso los clasificamos con respecto a la geometría de su zona de charnela. Si la zona de charnela es recta, ahí decimos que se trata de un pliegue cilíndrico. Y si la zona de charnela es curva, en este caso entonces tiene dos sentidos de inclinación a partir de un punto. Vemos que inclina en una dirección y del otro punto inclina en la otra dirección. En este caso también se dice que son pliegues doble busantes. Esos son los pliegues no cilíndricos. También está definido el ángulo interlimbo entre dos limbos de un mismo pliegue. Después la longitud de onda, que está definida entre las líneas de charnela de dos sinclinales o las líneas de charnela de dos anticlinales consecutivos. Y después la amplitud, que se mide a partir de la línea de inflexión, de las diferentes líneas de inflexión que separan anticlinales y sinclinales, y una envolvente, una superficie envolvente, que lo que hace es abarcar diferentes líneas de charnela. Entonces esta sería la amplitud cuando nosotros vemos a los pliegues como si fueran ondículas, ¿no? Entonces ahí podemos definir su longitud de onda y su amplitud. En este otro caso, la línea de charnela, aquí está la clasificación de pliegues que van a utilizar en las prácticas y también son clasificaciones que utilizamos, digamos, en el día a día de las teóricas también. Y ahí se pueden combinar dos clases de clasificación. Ahí se toma en cuenta el buzamiento de la charnela, por un lado, y después la inclinación del plano axial por el otro, y ahí podemos hacer una descripción bastante integral del pliegue, ¿no? De los pliegues. Fíjense, con respecto al buzamiento de la charnela, que es esta superficie que habíamos dicho que era la máxima curvatura, esa línea de charnela puede ser horizontal, después puede ser suavemente buzante. Acá con respecto a la orientación anterior está como suavemente buzante hacia el sur, o moderadamente buzante, fuertemente buzante o subvertical. Aquí la línea de charnela está vertical o subvertical. Con respecto a la inclinación del plano axial, nuevamente podemos tener un plano axial que está fuertemente inclinado, sería este mismo ejemplo que veíamos antes. Acá en la superficie axial, si nosotros nos fijamos el plano, está vertical. Así que todos estos pliegues de acá, estos tres pliegues que nosotros clasificábamos por la charnela, si tenemos en cuenta la inclinación del plano axial, serían fuertemente inclinados, porque vemos que el plano axial, este papelito de color gris, está vertical. Después, a medida que este plano axial se va inclinando, puede ser moderadamente inclinado, suavemente inclinado o recumbente. Acá la característica recumbente es que los dos limbos son paralelos entre sí. Acá vemos que también la inclinación de los dos limbos es en la misma dirección. Y acá los limbos inclinan en direcciones opuestas. O sea, estoy mezclando un poquito, pero fíjense cómo la inclinación del plano axial es un poquito el que canta cuál es la relación que tienen los dos limbos de un mismo pliegue. Y el recumbente es el que se conoce como pliegue también acostado, en la cual los limbos son paralelos entre sí y son prácticamente horizontales. Entonces ahí, para saber en qué limbo me encuentro, es importante que volvamos, viste, a la parte inicial de la teórica,
donde teníamos los indicadores de base-techo de las estructuras. Así que las invito a ver esa primer parte, retroceder un poco en la teórica para ver entonces cuál es la característica que tienen los pliegues recumbentes, y que ahí es súper importante tener las direcciones de base-techo para saber en qué limbo estamos de esas estructuras. A ver, por ejemplo, acá si quieren poner pausa y fíjense cómo clasificarían este pliegue de acá abajo. Yo lo que diría es que si tomo como referencia el plano axial que está dibujado en rojo, y sería un plano axial moderadamente inclinado. Creo que eso cantaría bastante la posta. Y la cresta, podríamos asumir que la cresta es una cresta horizontal. Entonces estaríamos en este caso, en donde la cresta es horizontal, inclinado con respecto al plano axial. Después, con respecto al ángulo interlimbo, los podemos clasificar, esta es bastante fácil, como pliegues suaves, abiertos, apretados o isoclinal. Aquí en el caso de apretado a isoclinal es cuando, básicamente el isoclinal es cuando los dos limbos tienen la misma inclinación. En este caso, si tomamos en cuenta la superficie de plano axial, todos estos pliegues están verticales. Este sería entonces un pliegue vertical isoclinal, y fíjense, el que tenemos acá a la derecha sería un isoclinal porque los dos limbos inclinan lo mismo, pero si tomamos en cuenta el plano axial sería un pliegue recumbente. Es un pliegue recumbente isoclinal. Esta es la misma clasificación, con algunos ángulos de interlimbo o interflanco acá cuantificados y su clasificación correspondiente. Es la misma clasificación que veíamos antes. A partir de ahora ya cerramos la clase y vamos a ver unos ejemplos de pliegue. Yo lo que les aconsejo es imprimirse la última clasificación o la dibujan en un papel para poder ir viendo cómo podemos clasificar estos pliegues. Aquí con respecto al plano axial, y otra cosa que les aconsejo es que primero ustedes pongan pausa a la presentación, determinen cuál es la clasificación y después, bueno, ven cuál es el resultado, ¿no? Fíjense, con respecto a la inclinación del plano axial, este es un pliegue subvertical. Con respecto al buzamiento de la charnela, podemos decir que es horizontal, podríamos determinar eso. Y con respecto al plegamiento, es un pliegue suave. Así que este es un pliegue suave de charnela horizontal y plano axial subvertical. Aquí lo que podemos ver es un pliegue. Acá podemos definir dos limbos para un pliegue. Esta es la zona del núcleo del pliegue. Así que tenemos un pliegue con su superficie axial fuertemente inclinada a subvertical, mientras que el buzamiento de la charnela, podríamos decir que buza muy poco, que la charnela es horizontal, y lo que sí, con respecto a la inclinación de los limbos, o la relación entre el ángulo interlimbo, es muy apretado a isoclinal. Los dos flancos inclinan o están a subverticales, a levemente inclinados hacia la derecha en este caso. Bueno, esta es una vista aérea oblicua, también está muy interesante. Fíjense que con respecto a la charnela, tenemos una clara dirección de inclinación de la charnela, o sea que es un pliegue que es buzante hacia el norte, por ejemplo. Si yo me invento hacia dónde inclina, es un eje
cilíndrico, porque veo que la charnela es recta y busante hacia el norte. Después, con respecto a al plano axial, yo diría que inclina un poquito, está fuertemente inclinado el plano axial hacia lo que sería el oeste, con esa referencia que yo utilicé. Y después sería apretado, no sé si es un pliegue apretado, acá no tengo la clasificación, pero es un poquito más que suave, ¿no? Con respecto al ángulo interlimbo. Y después, ¿qué más? Con respecto a al buzamiento de la charnela, que decíamos eso, puede ser una moderadamente buzante la charnela hacia el norte. Aquí otro ejemplo, también un pliegue cilíndrico con la charnela recta que inclina hacia el sur en este caso. El plano axial podría ser fuertemente inclinado a su vertical. La charnela buza suavemente claro, la charnela buza hacia el sur en este caso. Después otra cuestión importante es que fíjense que una vez que acá es muy fácil determinar este anticlinal, ¿lo ven acá? Porque nosotros vemos estas capitas y es muy fácil de ver que este limbo inclina hacia el este. Yo siempre utilizo el norte hacia arriba, el sur hacia abajo, el oeste a la izquierda, el este a la derecha, que es nada más que una deformación profesional de trabajar en los Andes. Pero acá se ve muy bien cuál es la actitud de los limbos de estas estructuras. Así que se ve muy bien acá el eje de la cresta del anticlinal y acá en su intersección con la superficie sería la superficie de plano axial, la dirección de buzamiento del pliegue, todo eso se ve muy bien en esta vista oblicua. Y también acá nos permite pasar a la otra estructura, que si bien acá no es tan fácil ver la dirección de inclinación de los estratos, pero ya si nos vamos guiando con estas referencias que teníamos acá, entonces esta actitud de los estratos la podemos continuar hacia esta otra estructura. Fíjense, yo acá voy a poner que estoy dentro de un mismo limbo, así que todo esto sigue inclinando hacia el oeste o suroeste. Y acá claramente estoy pasando por la nariz de un pliegue. Acá la nariz del pliegue se ve perfectamente. Así que yo sé que por aquí tiene que haber la intersección de otro plano axial, de otra superficie de charnela. Y en este caso lo que cambia es que estamos, en vez de un anticlinal, pasamos de un anticlinal a un sinclinal. Y acá la dirección de inclinación de la charnela del sinclinal, ¿qué les parece? ¿Qué dirección tiene? Les dejo esa pregunta pendiente si quieren y después la contestamos. ¿Cuál sería la dirección de inclinación de esta charnela? Después aquí hay como una superficie de discontinuidad, parece que acá hay una fallita, ¿no? Bueno, y acá pasamos ya a otra estructura. Lo que decíamos antes, que a veces si nosotros lo vemos en una vista aérea, a veces sabemos que estamos ante un pliegue. Acá se ve muy bien se ve perfectamente bien la narices de esos pliegues. Nos permite, acá hay una nariz, acá está la nariz del otro pliegue, acá hay otra, acá vemos también, o sea que hay markers estratigráficos que nos permiten determinar que acá es una serie de pliegues anticlinales y sinclinales que están, digamos, en una misma región. Y lo bueno ahí es que si vemos esto que se conoce como flatirón, que es básicamente una superficie, un estrato que está perfectamente erosionado y se ve perfectamente, la superficie de ese estrato está perfectamente limpia. Entonces esto es lo que se conoce como un flatirón. Y acá podemos reconocer genialmente cómo esto inclina hacia, bueno, decíamos hacia el este.
Entonces ya si sabes cuál es la dirección de inclinación de uno de los limbos, acá tenés la cresta de la estructura, acá estoy marcando el eje o la superficie de la charnela. Ya a partir de esta inclinación, que sé que es hacia el este, lo puedo ver perfectamente ahí. Entonces digo, bueno, cuando paso al otro limbo, estas ya inclinan hacia el oeste. Estas capas de acá van a estar inclinando hacia el oeste. Y tengo entonces que esta es la superficie de charnela. Puede ser también un pliegue cilíndrico inclinando hacia el norte. Y lo que me va a permitir entonces es, como yo sé que acá ya estoy en el limbo que inclina hacia el oeste, lo puedo extrapolar para acá. Digo, bueno, este va a inclinar hacia el oeste. Acá tengo otra charnela. Y cuando paso de la charnela, paso de la inclinación al oeste a la inclinación al este. Y por lo tanto, esto de acá va a ser un sinclinal. Acá tenemos un anticlinal. Fíjense, las flechitas que yo marco, para marcar un anticlinal, trazo una línea que es transversal a la charnela y después las flechitas indicando la dirección de inclinación de los limbos. Acá en el caso del sinclinal me quedó medio un empaste, pero lo que quise dibujar es, tengo la charnela, una línea que es transversal a esa charnela y dibujo hacia dónde inclinan los limbos. En este caso, el limbo oriental que inclina hacia el oeste y el limbo occidental que inclina hacia el este. Entonces por eso cuando estamos en un anticlinal, en un sinclinal, las flechas apuntan en la misma dirección, se empujan las flechas y acá, bueno, apuntan para el otro lado, las flechas están apuntando en direcciones diferentes. Entonces con este datito de acá, de nuevo, no veo acá que esté pasando por ninguna cresta, no veo acá en el medio que esté pasando a una estructura diferente, que esté cambiando de limbo básicamente. Así que si bien acá es difícil medir la inclinación de los estratos, miren acá estoy reconociendo otra nariz, ¿no? Así que lo que yo estoy presuponiendo es que estoy siempre sobre el mismo limbo y paso a otro limbo cuando cuando cruzo una charnela. Así que este mismo datito lo voy a extrapolar acá. Lo voy a extrapolar acá. Así que cuando dibujo este pliegue, sé para dónde inclinan los limbos. Pongo la dirección de inclinación del limbo. Ahí está. Como paso de charnela, el otro limbo tiene que inclinar en dirección opuesta. Y acá entonces ya sé que estoy metido en un sinclinal. Y por lo tanto entonces cuando tengo un anticlinal, después viene un sinclinal y después viene otro anticlinal. Fíjense, hagan un dibujo, si no hay una falla de por medio, no les queda otra que tener una alternancia de anticlinales y sinclinales, no queda otra. Así que eso me lleva a una tercera estructura anticlinal, que es esta de acá. Yo todo esto, fíjense, lo fui dibujando a partir de un solo datito de inclinación. Después se podrían obtener más, pero yo soy, digamos, siendo bastante, digamos, simplemente siendo bastante vago, digamos, y solo me importó tomar uno y ya ahí voy dibujando todos los anticlinales y sinclinales. Y para cerrar me gustaría hablar entonces de este anticlinal de acá. Acá se ve perfecto también, fíjense, estos flatirones que inclinan hacia el este, estos que inclinan hacia el oeste. Y entonces este es un muy buen ejemplo de todo lo que veíamos hablando. Si hablamos de la línea de charnela o eje del pliegue, vemos que tiene dos inclinaciones, así que es un pliegue no cilíndrico. Aquí el eje inclina hacia el norte, después bajamos, este eje inclina hacia el sur, así que es un pliegue doble busante, un pliegue anticlinal doble busante.